amigos? Les saluda Freddy Silva desde Tampa, Florida, aquí en el sur de los Estados Unidos, en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. El día de hoy estaremos hablando sobre la educación superior en Bolivia, propiamente de las universidades, en cuanto al avance académico, toda la parte académica, y tendremos invitados especiales, dándole primero la bienvenida a Abraham Tito, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UNSA, licenciado además en Ciencias de la Educación por la USB, especialista en Desarrollo Curricular CUB, magíster en Educación Superior, además de magíster en Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad Mayor de San Simón, actual rector de la Universidad Tupac Katari. Abraham, sabemos que te encuentras en la ciudad de Cochabamba. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial para todos ustedes. Muy agradecido por la invitación. Creo que nosotros, los pocos espacios que tenemos, siempre aprovechamos para poder compartir la experiencia de vida institucional y esperemos, pues, en esta ocasión también mostrar lo que venimos un poco encarando como Universidad Indígena Aymara Tupac Katari. Muy agradecido. Bienvenido. Y de igual forma le damos la bienvenida a Carlos Ardiles, que también nos acompaña desde la fría ciudad de La Paz, en Bolivia. Él es abogado, politólogo, asesor político, además de magíster. Carlos, un gusto siempre tenerte con nosotros. Un gusto, pues, de estar con ustedes. Un saludo a Abraham, a ti, Freddy, y a Percy. Y por supuesto a nuestro director también le damos la bienvenida. Él está en la capital de los Estados Unidos, documentalista, sociólogo, periodista. Bienvenido, Percy. Bueno, bienvenidos a nuestros invitados especiales. Nuevamente es un placer estar con todos ustedes para poder hablar de temas que nos interesan a todos, temas educativos, que no son controversiales, pero que son temas que podemos discutir en familia, con los amigos, para poder ilustrar y educarnos un poco más en diferentes aspectos que afectan nuestra sociedad el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar de lleno y vamos a empezar primero contigo, Abraham, para que vayamos viendo, ¿no? Esto me llama mucho la atención, la universidad a la cual estás ahora como rector, la Universidad Tupac Katari, que entiendo no se encuentra en una zona urbana tradicional, como podría ser bien en La Hollada o bien en la ciudad del Alto. Tiene una región bastante lejana en la cual han edificado este centro de altos estudios, pero además es bastante interesante, ¿no? Para que la gente lo conozca, el mundo en realidad, no solamente quienes por primera vez están escuchando este nombre, sino también en otras partes, en otros países, puedan escuchar cuál es, qué es lo que ofrece, qué es lo que tiene, además lo diferente que tiene esta Universidad Tupac Katari. De manera breve, nuestra Universidad Indígena Aymara Tupac Katari fue creada un 2 de agosto del 2008 a través del Decreto Supremo 29664, ¿no? Sin embargo, sufre una modificación en su estructura institucional el 8 de febrero del 2017, ¿no? Nuestra universidad hasta la fecha ha graduado a 1.258 profesionales a nivel de técnico superior, licenciatura, y bueno, también felizmente contamos con 18 magísteres graduados en nuestra universidad, ¿no? Somos una universidad relativamente nueva, 13 años de vida institucional, pues muestran algunos logros que tenemos como universidad, ¿no? Pero básicamente nuestras universidades, somos 3 universidades hermanas. La Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca, que también está en Chimoré, en Cochabamba, que también con nuestra propia filosofía de trabajo. Acá está la Universidad Indígena Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas, que está en Chuquisaca, en el Chaco boliviano. Entonces somos 3 universidades indígenas, constituimos una pequeña red de universidades. Como les venía señalando, somos 3 universidades hermanas. De acuerdo a la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, hay 4 tipos de universidades en Bolivia, ¿no? Las universidades públicas autónomas, que están organizadas en el marco del CUB, las universidades privadas, ¿no? Organizadas bajo la NUC,
las universidades indígenas, nosotros que somos 3 universidades indígenas, y obviamente las universidades de régimen especial como la Universidad Policial y otras universidades, ¿no? En ese marco nosotros, como Universidad Indígena Aymara Tupac Katari, hemos sido creados precisamente para poder brindar oportunidad de formación a los bachilleres indígenas, ¿no? A todos los bachilleres que no pueden acceder a las universidades públicas, peor aún a las universidades públicas por el tema de la colegiatura, ¿no? El pago de la colegiatura. Entonces, nuestra universidad indígena pues nace con ese propósito, ¿no? De poder atender a los bachilleres, ¿no? De sectores rurales, bachilleres que vienen también con el respaldo de las organizaciones sociales, pero sobre todo siempre en el marco de poder trabajar el tema de la interculturalidad. Como universidad pregonamos mucho el tema de la complementariedad con el otro, el tema de la descolonización, el tema, por supuesto, de poder también ir mostrando nuestra sabiduría, nuestra epistemología ancestral original, ¿no? Entonces, estos ideales forman parte de nuestra visión, de nuestro modelo educativo, y también tenemos un alto compromiso con el modelo sociocomunitario y productivo, ¿no? Somos una universidad pública, nosotros no cobramos ni un solo centavo a los estudiantes, es más, simplemente hay una pequeña matrícula de 35 bolivianos, y todo el año los jóvenes estudian de manera gratuita, tienen residencia universitaria, comedor universitario, internet, biblioteca, tienen todo gratuito, de manera gratuita. Entonces, todos los estudiantes son becarios en nuestra universidad, y nuestra capacidad de admisión es muy poco, ¿no? Podemos aceptar de 160 máximo a 190, hasta 200 estudiantes por año, ¿no? ¿Por qué? Porque significa también un costo la manutención de nuestros estudiantes dentro de la residencia universitaria. Tenemos 4 carreras, ¿no? La carrera de Ingeniería Agronómica, tenemos la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, tenemos la carrera de Ingeniería en Industria de Alimentos y la carrera de Ingeniería Textil, ¿no? En los posgrados tenemos 17 diplomados en el área técnica, por ejemplo, gestión de riego, apicultura, planificación de proyectos. Tenemos 2 maestrías autorizadas, ¿no? Formulación de proyectos y educación descolonizadora productiva. Estamos recientemente logrando la autorización para el doctorado en educación superior e interculturalidad en nuestra universidad, ¿no? Nuestra sede central es Huarizata, sin embargo tenemos una unidad académica productiva en Cuyahuani, a orillas del lago Titicaca, y también tenemos una subsede, una unidad académica en los Yungas por Taipiplaya, en el municipio de Caranavi, y también tenemos un centro de investigación apícola en Palos Blancos. Entonces estamos en 4 lugares, queriendo por supuesto siempre llegar con el modelo educativo, con la oportunidad de formación a nuestros bachilleres indígenas. Es importante, ¿no? Todos los datos que acaba de dar Abraham, porque, y sobre todo para que la gente también tenga conocimiento de estos 4 tipos de universidades, o por lo menos educación superior, que se implementa en Bolivia, una de ellas las cuales están impartiendo ustedes, que es para el sector indígena, ¿no? Carlos, yo me pregunto, ¿no? Porque cuando escucho toda esta oferta académica que tienen en la Universidad Tupac Katari, y que no solamente se lo da a orillas del río Titicaca, sino también tienen otras 3 universidades, como ya lo mencionó, uno en el Chaco y otro en el, ¿cómo se llama? En los valles de Cochabamba, ¿no? Entonces, cuando vemos estas oportunidades y vemos también esta limitación, porque creo que lo ha dicho muy bien, tienen entre 160 y 200 estudiantes por año, no por semestre, ¿cierto, Abraham? Por año. No, por año, por año. Por año. Entonces, ante la gran cantidad de población, no digamos indígena total, sino digamos criolla, que está en los suburbios o en las provincias del resto de Bolivia, que no están propiamente en el eje troncal, por ejemplo, ¿por qué será que no podemos apostar a este tipo de universidades en donde la gente no tenga que hacer grandes viajes o tener que dejar a sus familias o dejar de colaborar, por ejemplo, en las zonas agrícolas que pues, seguramente son dueños los padres, donde los hijos seguramente ayudan pues en la siembra, en la cosecha, porque es bastante tentativo y además es bastante atractiva la oferta que se tiene, Carlos?
Sí, antes que nada, pues un saludo para Abraham, compañeros de curso del Gracias. doctorado en Relaciones Internacionales de la UNSA. Es un placer tenerte acá, Abraham. Un gusto de que estés acá en nuestro programa junto a Freddy y a Percy. Queríamos siempre tener personalidades como las tuyas que nos amplíen un poco este panorama académico que creo que es importante, especialmente en las unidades indígenas y aymaras. Bien, como tú decías, Freddy, creo que es muy importante la pregunta porque lo que se está queriendo con relación a lo que nos manifiesta Abraham es el aspecto de que se tenga en los diferentes pisos ecológicos, diríamos, el aspecto académico desde el punto de vista de sus identidades, ¿no? Desde el punto de vista tanto aymaras, tal vez quechuas y tal vez guaraníes, ¿no? Y lo que prácticamente en algún momento también vemos es de que el aspecto de la educación y el aspecto académico pues va más allá, ¿no? De lo que es, diríamos, la identidad propia de un cierto lugar, sino que a veces el entrar, diríamos, en esta triangulación hace de que se vaya también ampliando los conocimientos y también ampliando, diríamos, el aspecto no solamente de los pisos ecológicos, sino también del aspecto de la producción, ¿no? Que es lo que se refleja en todo ello, porque bien nos decía, por ejemplo, Abraham tiene agronomía, ¿no? Tiene el aspecto textil, alimentos, entonces medicina zootécnica, que creo que también es necesario que se vaya incrementando, ¿no? En ciertos lugares y también reflejando, diríamos, la realidad nacional, ¿no? Hoy en día se habla mucho del ser, del saber, del conocer y del hacer, ¿no? Que son cuatro elementos vitales dentro de lo que es una formación académica y creo que a eso se tiende, ¿no? De que prácticamente esa persona que está en el campo, en el agro, conocedora, diríamos, de la parte práctica, pues tenga también el conocimiento teórico. Entonces, esta dualidad, diríamos, de ambos conocimientos hace una persona mucho más capaz, un profesional mucho más eficiente y al mismo tiempo también va reflejando, diríamos, cuáles son sus aptitudes, sus capacidades y sus conocimientos. Y creo que es importante conocer qué es lo que hacen estas universidades y también saber cuáles son sus alcances, cuáles son sus, diríamos, metas, sus roles, pero también si tienen ciertas becas, qué apoyo tienen del gobierno o de otros gobiernos, o tal vez entre las propias universidades, porque tengo entendido, Abraham, de que hay también universidades en Colombia, en Perú, en Ecuador, ¿no es cierto? A veces tienen estas reuniones, ustedes, interinstitucionales, que creo que es muy importante porque tal vez puede ser que salgan becados los estudiantes de Bolivia hacia estos países o también recibamos, diríamos, esta situación que es bilateral o multilateral de conocimientos, ¿no? Y reflejando, diríamos, una imagen que dentro de un poco tiempo yo considero que va a tener su fruto, ya lo está haciendo y qué mejor que universidades con corto tiempo, diríamos, de haber sido decretadas, ¿no? A través del Estado puedan ya estar gestando, diríamos, la capacidad de contar con elemento estudiantil y también preparado y profesionales que estén eméritos dentro de esto, ¿no? Bueno, usted ha mencionado algo muy bueno, Carlos, que es el hecho del alcance. Voy contigo, Percy, porque esto es importante lo que decía Carlos, ¿no? El hecho de que esta educación superior pues pueda permitir a los estudiantes mirar más allá de nuestras fronteras. Y creo que esto es importante para, sobre todo en este aspecto, ¿no? En esta oferta académica que tiene la Universidad Tupac Katari. Pero cuando tenemos una pandemia como la cual estamos viviendo ahora, que ha hecho más bien de que las personas, llega el momento de la emergencia sanitaria, deban retornar, por ejemplo, a sus países. El año pasado las cuarentenas han hecho que además se suspenda la educación en la mayoría de las... En Bolivia, por ejemplo, se suspendió a mitad de año, una tontería tamaño mundo, pero se la hizo en cuanto a la educación básica y secundaria. Pero entonces, cuando hablamos de esto, Percy, es importante, ¿no? El alcance que pueda tener estas ofertas académicas y mucho más cuando se trata para aquellos de las zonas más rurales que tengan esas aspiraciones. Y obviamente no estamos pensando tal vez visitar las grandes urbes como Hong Kong o las grandes urbes como Nueva York, ¿no? Sino simplemente el hecho de salir de nuestras fronteras, ver qué es lo que se está haciendo en esto mismo que menciona Carlos,
sobre en Colombia, ya sea aspectos de agricultura, porque recordemos que también esto va a ser uno de los problemas más graves que se va a enfrentar en los próximos 10, 15 años. No solamente estamos hablando de la situación del agua, por el cual ya hay muchos países que están entrando en guerra por esto, sino el aspecto de la comida, ¿no? Y por eso es importante el hecho de que estas universidades tengan un alcance que vaya fuera de nuestras fronteras, Percy. Evidentemente, ¿no? Digamos, yéndonos a la historia de las universidades en Sudamérica y en Bolivia particularmente, son centros de estudio que han sido muy vapuleados, muy manipulados a través de los años y a través de a quién le tocó gobernar el país. La autonomía universitaria, por ejemplo, que es una conquista de los estudiantes que iniciaron un movimiento en Córdoba en 1918, el famoso Manifiesto de Córdoba, que daba un cogobierno, podríamos decir, entre estudiantes, docentes y las autoridades educativas de cada país. Esta conquista universitaria ha servido para que los centros educativos no se conviertan en satélites del gobierno, de la ideología imperante en el país, que sea un centro académico, de estudio, de discusión de ideas, de generación de ideas, de tal modo que la Universidad Boliviana en 1930 inicia su autonomía universitaria. La Federación de Estudiantes Universitarios es organizada en esta instancia, donde se puede elegir rectores a las autoridades universitarias, hay autogestión, se puede elegir los catedráticos que van a enseñar la parte académica, etcétera, etcétera. Pero yéndonos a esto, ¿no? Bolivia, les decía, ha sido un país muy manipulado, especialmente en el aspecto académico. Durante la década de los 70, que a mí estuve viviendo en Bolivia, lamentablemente, pues las dictaduras militares, ¿no? A su turno cerraban las universidades muy fácilmente, las clausuraban. Inclusive, durante el gobierno de García Meza se instituyó autoridades militares como rectores, como autoridades educativas, ¿no? Esto en desmedro de los estudiantes. Yo vengo de una generación que estuvo muy frustrada porque nos tocó muy duro tratar de terminar nuestras carreras con muchas interrupciones. Cada golpe de Estado era una interrupción académica, se cerraban las universidades porque eran los centros que se identificaban como focos de debate ideológico, podríamos decir. Entonces, nosotros sufrimos las consecuencias de esta época porque nos tocó postergar y postergar nuestros estudios académicos y el poder terminar una carrera. Yo estuve en la Universidad Mayor de San Andrés estudiando sociología, no pude terminar mis estudios en Bolivia porque justamente este problema de los cierres universitarios. Tuve que graduarme aquí en los Estados Unidos como sociólogo y posteriormente periodista. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, yéndonos al aspecto que tú decías, es importante en esta época, en el siglo XXI, ya no pensar en las carreras tradicionales, ¿no? Que eran el derecho, comunicaciones, trabajo social. Tenemos que irnos más a la competencia global, que es la ciencia y la tecnología. Creo que esos son los aspectos en los que deberíamos tomar mucho énfasis en las universidades en Bolivia. La Universidad Tupac Katari, para mi sorpresa, pues tiene dos áreas muy fuertes de estudio, ¿no? Y esta es una visión ya del siglo XXI. El tema de los alimentos, manipulación, la agricultura, el poder generar la industria alimenticia, me parece que es un área importante, porque ese es el tema que estamos discutiendo ahora a nivel global. Hay falta de alimentos. La población, mientras que, y eso me recuerda a la teoría malthusiana, ¿no? Mientras que la población crece en una progresión aritmética, en una progresión geométrica, mejor dicho, los recursos naturales van en una progresión aritmética. Entonces, no hay, digamos, un balance entre los medios naturales de producción y la generación de habitantes. Hay una explosión demográfica en los países industrializados, China, India, que están superpoblados, versus la población que ahora vive en el área rural, que es un 20%, un 30% en algunos países, ¿no?
mucha gente de las áreas rurales ha emigrado a las ciudades porque las ciudades son más atractivas por cuestiones de trabajo, tecnología, avances, comodidades, etcétera, etcétera. Pero es fundamental el poder generar una industria alimentaria, es fundamental el poder hablar de tratamiento y purificación de aguas, porque ese es el tema que va a generar los siguientes conflictos en todas partes del mundo, la guerra por los alimentos y la guerra por el agua, ¿no? Eso es algo que ya lo estamos vislumbrando, que ya estamos en las vísperas de que esto suceda. Y de hecho, en el momento que estamos haciendo este programa, hay conflictos en África y en otros países del mundo por estos dos factores. Entonces, yo creo que debe haber un intercambio mucho más grande a nivel tecnológico con otras universidades que estén trabajando en las mismas áreas que está trabajando la Universidad Tupac Katari, un intercambio de técnicas, un intercambio de estudiantes tal vez, para que se pueda generar muchos más avances científicos en esta área y se pueda tener una visión futurística de lo que puede generar el país. Bolivia es un país muy rico, tiene una agricultura increíble, extensiones fértiles, cultivables, enormes. Entonces yo creo que hay una gran riqueza de esa parte que tenemos que empezar a aprovechar con políticas ya sean gubernamentales, ya sean territoriales de diferentes departamentos o regiones del país. Bueno, voy a volver contigo, Abraham, porque quiero retomar este punto que decía Carlos, ¿no? Sobre el alcance y todos estos convenios que tal vez tienen ustedes y nos gustaría que nos detalles. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Yo me acuerdo que cuando leía este libro de Andrés Oppenheimer, que es Sálvese quien pueda, ya se hablaba por lo menos hace unos 4 años atrás, tal vez un poquito más, un poquito menos, que el 47% de los empleos tradicionales iban a desaparecer en los próximos 15 años, 15, 18 años. Ese era el pronóstico que hacía este periodista, además de documentalista, Andrés Oppenheimer, pero además añadía que entre este porcentaje habían por lo menos unos 29 puestos laborales, entre ellos el de mesero, el de cajero en los bancos. Entonces, iban a desaparecer muchos de estos trabajos tradicionales. ¿Cuál es la visión adicional a la que ustedes tienen en cuanto a esto de lo que es también la oferta laboral competitiva que tienen para sus estudiantes, Abraham? Consigna de trabajo académico varía un poco con relación a las demás universidades, ¿no? Nuestra universidad no forma profesionales precisamente para poder lanzar al mercado laboral, ¿no? No es esa la intención, diríamos, principal, ¿no? Nuestro propósito como universidad es, pues, preparar a los profesionales para que estos más bien retornen a las comunidades, a los municipios, a los sectores productivos y puedan reactivar toda la cadena productiva, ¿no? En las zonas rurales, ¿no? Es decir, nuestros profesionales tienen que ser gestores, tienen que ser promotores, tienen que ser impulsores de las iniciativas de desarrollo en sus comunidades, ¿no? O sea, no formamos al profesional ingeniero para que vaya y busque un empleo laboral en las instituciones públicas o de pronto esté buscando un espacio laboral en las industrias, por ejemplo, ¿no? No es esa la finalidad, sino estos profesionales tienen que ser también líderes, ¿no? Tienen que saber generar cohesión, tienen que saber generar oportunidad de trabajo en las propias comunidades. Desde las comunidades llegan con un respaldo desde las organizaciones sociales y obviamente una vez concluido su formación, sea a nivel de técnico superior o licenciatura, tienen que retornar a sus comunidades, ¿no? Entonces, esa precisamente la mentalidad de formación en nuestra universidad. Ello obviamente no implica de que no puedan insertarse en las instituciones públicas. Es más, incluso tenemos la experiencia de muchos profesionales que han logrado incorporarse a las instituciones públicas, trabajando en el MDRI, de pronto en el INSA, tal vez en los municipios. Es más, incluso algunos han incursionado también en el ámbito político. Tenemos, por ejemplo, un senador egresado de nuestra universidad, tenemos alcaldes, asambleístas titulados de nuestra universidad, ¿no? Obviamente alcaldes en sus municipios, no en las zonas rurales, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad complementaria, diría yo, ¿no? Pero el principal objetivo es formar para que también estos puedan
sumarse a las medidas reivindicativas de la propia cosmovisión, ¿no?, indígena, en este caso de la nación aymara. Entonces ese es el principal, diríamos, argumento pedagógico que nos impulsa a seguir trabajando. Y también obviamente esto hace también de que entre en contradicción de alguna manera con esa mentalidad de formación que tienen nuestras universidades del sistema público, ¿no?, y obviamente las universidades privadas, ¿no? Entonces ahí creo que hay, no un divorcio, pero diríamos hay otra particularidad de poder ejercer el tema académico en nuestra universidad indígena Aymara Tupac Katari. Tú eres magíster y seguramente tú tienes muchos estudiantes que están preparándose, a diferencia de lo que ofrece, lo que nos ha dicho Abraham Tito, pues están preparándose para estar listos para estar en el mercado laboral que ahora mismo se necesita en Bolivia, tal vez otras partes de Latinoamérica. Es algo contradictorio, ¿no? Lo que logramos escuchar, o por lo menos en las mismas palabras de Abraham, el hecho de que estamos algo divorciados en cuanto a esas visiones cosmológicas, digámoslo así, o esa ideología con la cual se lleva adelante una universidad como la de Tupac Katari, por supuesto, en las cuales tú has estado y sigues todavía siendo un catedrático. Pero, ¿cómo ves tú esto, Carlos? Bien, yo creo que es algo positivo, ¿no? De que exista, diríamos, la formación académica también en los niveles del campo, áreas rurales, porque ello lleva a que las personas vayan teniendo conocimientos más profundos, diríamos, de la realidad y más que nada, pues, realizando actividades diarias, pero ya con plenos conocimientos, ¿no? Para fortalecer la parte tal vez tecnológica, la parte productiva, que es importante, ¿no? Creo que esto lleva a que muchos de los estudiantes que estén ahí en estas universidades, pues logren alcanzar, diríamos, niveles mucho más exactos de lo que es la realidad, especialmente en lo que es la producción, ¿no? Porque si tú te das cuenta, la ganadería, la agricultura, el aspecto tal vez de la zootecnia, el aspecto de la realidad industrial es importantísimo, ¿no? No existe, diríamos, nada en un país que no pueda darse si no estás tú compenetrado con lo que pasa alrededor y con lo que realmente se tiene que hacer. Entonces, creo que esto fortalece muchísimo el sistema académico, el sistema más que nada de conocimientos, y también se profundiza porque vas haciendo un intercambio, ¿no? De ideas, de experiencias, ¿no? Muchos de ellos a veces tienen también docentes que vienen del área urbana y hay algunos que también van a la parte rural, ¿no? Entonces creo que esa simbiosis hace de que exista, diríamos, una nueva forma de pensar dentro de su actividad misma. Y también ver cuáles son esas tecnologías, esas posibilidades que tienen ellos para poder alcanzar, diríamos, de mejor manera su logro, especialmente en la producción, ¿no? Que es lo más importante. Oye, lo que se siempre, Percy, es el hecho de que estos estudiantes, una vez que se gradúan, pues regresan, ¿no?, a sus comunidades, o por lo menos eso es lo que se les pide para que ellos formen parte también del crecimiento, prosperidad, por supuesto, de las zonas más alejadas de las urbes tradicionales, cosas que tal vez no lo vemos como algo muy común, no solamente aquí en los Estados Unidos, seguramente, Percy, en otros países de Latinoamérica e incluso de otros continentes. Se nos acaba de unir nuevamente Abraham, pero voy a ir con la respuesta. Bueno, le daremos. Me parece muy. Bueno, voy a continuar. Me parece muy loable el trabajo que está haciendo la Universidad Tupac Katari de formar estos cuadros de profesionales que viven en estas zonas tan críticas y muchas veces que han sido abandonadas, digamos, por los gobiernos de turno, ¿no?, que han sucedido en Bolivia. Sin embargo, a mí me preocupa el hecho de que solamente se está formando a estudiantes de origen aymara, solamente en las áreas donde la universidad está operando, ¿no? Bolivia es un vasto territorio con valles, trópico. Yo creo que las universidades deberían ser un factor integrador. Debería haber un intercambio de estudiantes de las diferentes regiones del país para que se pueda ver los niveles, los modos de producción que existen en diferentes regiones.
creo que esto enriquecería muchísimo a Bolivia como un todo, ¿no? Porque hablemos de Bolivia como un país, no solamente como regiones, ¿no? Pero yo creo que debe haber eso Abraham nos podrá contestar, digamos, la dinámica por la que se ha optado por este tipo de enseñanza, solamente a personas que viven alrededor del lago y que van a volver a sus comunidades a poder trabajar, a poder enseñar, digamos, el conocimiento aprendido, ¿no? Pero me parece que esto limita un poco, ¿no?, el desarrollo del área de la agricultura, de la veterinaria, digamos, y solamente se concentra, digamos, en la región donde ellos viven, ¿no? Pero mi preocupación es que Bolivia es un país grande, es un país diverso, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las otras regiones, ¿no? Y un poco limita a los estudiantes, porque si este veterinario va a poder ir a trabajar en el oriente, por ejemplo, ¿no?, o en los valles, donde la fauna, los animales son totalmente diferentes a los animales que viven en el altiplano, ¿no? Por lo menos a los que rodean el lago Titicaca. No, y seguramente ahora nos va a decir Abraham con mucho más detalle, porque le preguntábamos hace rato a Abraham, antes de que perdiera la comunicación, el hecho de estas historias, ¿no?, de estos estudiantes que terminando la carrera, pues se les pide que regresen a sus comunidades y que puedan ser no solamente útiles, sino que realmente sean el motor transformador de prosperidad de esas regiones tan alejadas de las urbes tradicionales. Y adicionalmente esto te vuelvo a preguntar, Abraham, porque seguramente también la parte económica es uno de los limitantes para el hecho de que tengan unas ciertas carreras específicas y no toda esa amplitud o gama que tienen generalmente las demás universidades públicas. ¿Cuánto le cuesta al Estado el mantener económicamente, por ejemplo, solamente la Universidad Tupac Katari? ¿Cuánto le cuesta a estos 200 estudiantes al año, Abraham? La historia no será mucha porque apenas tienen unos cuantos años, creo 2 según Carlos, en cuanto a la universidad, pero seguramente ya tenemos algo que contarle a las personas, ¿no?, de estos estudiantes que han terminado sus carreras y que están volviendo a sus comunidades para ser un eje productivo, un eje motor y de conocimiento para compartirlo con los de su población. Abraham. Sí, bueno, efectivamente tenemos una buena experiencia con nuestros jóvenes, jóvenes en el sentido de que han retornado precisamente a sus lugares de origen, jóvenes que han logrado de alguna manera involucrarse a esa pequeña cadena productiva que se viene impulsando desde los municipios de las áreas rurales, ¿no? Sin embargo, como universidad hemos también hecho las gestiones para poder ampliar nuestro techo académico, por supuesto buscando nuevos programas. Sin embargo, no somos una universidad autónoma, tenemos una dependencia del Ministerio de Educación, somos una institución descentralizada. Sin embargo, las autorizaciones, programas, por ejemplo, vienen desde el Ministerio de Educación y en los últimos años no ha sido tan alentador, diríamos, los trámites de nuevos programas. Uno también por el factor económico. Nosotros como Universidad Indígena tenemos un techo presupuestario de 13.800.000, ¿no? Promedio. Antes, en los primeros años de vida institucional teníamos como 24 millones, en algún momento subió a 40 millones, ¿no? Yo estoy recién como rector desde el 12 de enero del 2021, o sea, son como 7 a 8 meses que estoy recién de rector, y obviamente me encuentro con una institución muy frágil en el tema presupuestario, ¿no? Cada estudiante significa un gasto muy significativo para nosotros. Hemos hecho también gestiones de intercambio de experiencias con nuestras universidades indígenas. Formamos parte de la red de universidades indígenas a nivel de Latinoamérica, la RUICAI, la Red de Universidades Indígenas y del Caribe, y por supuesto como las universidades del Ecuador en la Mautaihuasi, las universidades en México, las universidades indígenas en el Caribe también forman parte de nuestra red, ¿no? Esto un poquito se ha debilitado últimamente, sobre todo por el tema de la pandemia. Ya no hemos tenido conexión, diríamos, más contundente. Sin embargo, estamos esperando retomar con esta
con esta conexión y con esta posibilidad de intercambio de experiencias académicas con estas universidades, ¿no? En el contexto nacional, en algún momento, el 2014, de alguna manera, las anteriores autoridades intentaron acercarse al sistema público de universidades, sobre todo al CV, para poder tal vez formar parte de esta red de universidades públicas, pero bueno, nuestro modelo es tan distinto, los criterios de autonomía, el tema de la coparticipación o el tema, por ejemplo, de la, diríamos, de la participación contundente de los estudiantes, que es muy fundamental en el sistema público. En el caso nuestro no es la misma ideología, ¿no? Nuestros estudiantes no tienen, por ejemplo, un centro de estudiantes, ¿no? En el marco de nuestra filosofía, los estudiantes pues tienen que formarse y tienen que dedicarse a estudiar, no tanto a hacer convulsiones o de pronto a mostrar actitudes negativas, ¿no? Entonces estos criterios un poco han hecho que las cosas se vayan limitando, pero seguimos esperanzados en seguir creciendo como universidad indígena. Y qué bueno que lo menciona Abraham, porque realmente eso es uno de los aspectos que lo habíamos conversado en algún momento, puesto que lamentablemente lo que se supone debería de ser una casa de estudios, de conocimiento, pues lamentablemente en Bolivia, y no solo en Bolivia, ¿no? En gran parte de Latinoamérica, lo que más bien se ha vuelto es una cuna de ideologistas, adoctrinamientos, además donde por un lado se imparten ciertas ideas como por ejemplo la del Che Guevara, con una ideología marxista, más allá de lo que podríamos pensar nosotros, que es el aspecto académico el cual debería primar, y qué bueno que usted lo mencione, que hacen que los estudiantes realmente vayan a estudiar y que se dediquen a ello, que eso es lo que más importa. Carlos, cuando se menciona esta situación del techo presupuestario, estaba haciendo más o menos la matemática de unos 13 millones y algo más de bolivianos, que si dividiéramos entre estos 200 estudiantes y le sumáramos, por ejemplo, ¿no?, entre unas 100 personas más que estuvieran trabajando, estamos hablando de más o menos unos 43,000, 45,000 bolivianos al año por persona, que más o menos le cuesta, y que sí, ya cuando uno se pone a pensar en lo que es el costo de vida y todo esto, porque además los estudiantes viven ahí, comen ahí, además de que estudian ahí, pues es sigue siendo un presupuesto bastante modesto, y creo que a pesar de lo modesto que es, tiene para hacer mucho, y realmente, por lo menos en este aspecto, de pensar que los estudiantes se van a formar para luego volver a sus comunidades y poder ayudar a ellos, pues me parece que es una buena inversión. Lo que tendríamos que analizar, creo, es un aspecto importante dentro de la educación. Ustedes saben bien, y Abraham quizás nos pueda ampliar esto, es el aspecto de que muchas veces en nuestros países lo que más limitamos son los recursos al talento humano, ¿no? Y creo que el aspecto, diríamos, que encierra el aspecto académico no solamente es el aspecto del talento humano, de la formación humana, es también el aspecto tecnológico, es el de infraestructura, es el de contar con los medios, ¿no?, adecuados para poder lograr el fin último, que es la capacitación, ¿no? Entonces, cuando a veces lo vemos nosotros, de que tenemos presupuestos muy bajos, ¿no?, frente a otros países que realmente consideran que la educación es primordial y luego es la salud, ¿no?, o algunos que priorizan salud y luego educación, creo que lo que se tiene que hacer es más bien ir incrementando. A veces vemos de que tal vez nos cuesta mucho el estudiante, y eso sí, te doy toda la razón cuando tú dices, a veces vemos en las universidades que a veces estábamos como 5 años, 6 años, 7 años, personas, 8 años, ¿no?, que estaban metidos como dirigentes y que nada que ver, diríamos, el aspecto del estudio, ¿no?, sino que eran más bien dirigentes que querían convulsionar, que querían hacer una serie de situaciones y que a la larga lo que hacían es más bien estar viviendo de la universidad y no más bien aportando a la universidad, porque hay que distinguir esos dos aspectos, ¿no? Tenemos que ver realmente de que la persona que sale del centro académico sea un aporte para el Estado, un aporte para la sociedad y un aporte para su región, ¿no? Y no más bien sea, como alguien dice, una lacra, que más bien tengamos que estarle solventando 8, 10, 15 años y que siga de estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque la dirigencia, claro, le significa réditos, ¿no? Les significa viaje, les significa beca, estudio, les significa una serie de cosas que creo que eso hay que ir cortando poco a poco, y que lamentablemente la autonomía da eso, pero que según Abraham nos dice que
Eso no existe allá, ¿no? Es más que nada una situación de poder dar los mayores insumos para que esa persona pueda prepararse y pueda también replicar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? De que la persona pueda también poder enseñar lo aprendido y transmitir lo que sabe, ¿no? Y en estos lugares donde las necesidades son múltiples, donde prácticamente no se cuenta con los medios, pues yo creo que más bien el tiempo es uno de los aspectos más negativos que tienen. ¿Por qué? Porque tienen que saberlo aprovechar, ¿no? No solamente desde el punto de vista, digamos, de la producción, sino también desde el clima, porque uno de los aspectos, tú sabes bien, en estos lugares originarios, indígenas, campesinos, es el clima, ¿no? Cuando vienen las cosechas, cuando vienen los aspectos de calor, de prácticamente de heladas, entonces inclusive tienen que ir viendo una serie de factores, ¿no? Y eso también limita, porque no tienen techos ecológicos como por ejemplo Cochabamba, ¿no? Todo es 26, 27 grados y es todo el año, entonces casi no existe esto. Entonces creo que hay que ver todos esos alcances, ¿no? No, y qué importante mencionar esto, nomás para ya poner, creo que con evidencia. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, hay por lo menos unos 3 personajes que al día de hoy, ya han pasado más de 20 años, siguen siendo dirigentes universitarios, siguen formando parte de un frente universitario, porque creo que a la fecha hay más de 2. Creo que son más de 3 en realidad, ya tengo muy poco conocimiento de ello, pero sí, hay que decirlo como son los gastagobiernos, porque realmente son personas que viven de la dirigencia sindical, siguen costándole al contribuyente, y son estudiantes que bien podrían salir de una buena vez o bien para dejar de estudiar, porque pienso, ¿no? Porque ellos, a título de decir que el estudio es un derecho, pues ahí se quedan 15, 20 años sin salir, pero siguen generándole un gasto al contribuyente. Percy, interesante este punto que decíamos y tocábamos con Abraham, el hecho de que solamente esté orientado para el sector indígena. Y por supuesto, la propuesta podría ser el hecho de que exista este intercambio, ¿no? Tal vez con otras universidades, tal vez no la propia misma de la urbe, que está concentrada tal vez en llenar la demanda laboral en los trabajos tradicionales, sino tal vez buscar más allá de nuestras fronteras en otras universidades que tengan esta misma visión en el aspecto de poder enriquecer el conocimiento, no solo el conocimiento, ¿no?, que se está teniendo en la parte académica, porque lo decía muy bien Abraham, lo decía él, y decía, ¿no?, que esto también tiene que ver con todo ese conocimiento ancestral, ese conocimiento ancestral que hemos venido heredando hace tantos años y que por supuesto también está dentro de la currícula que tienen en esta universidad indígena. Uh-huh. Bueno, nuevamente, ¿no? La pandemia, por ejemplo, ha traído un cambio totalmente en el pensamiento, ¿no? Estábamos proyectando nosotros grandes cambios en el mundo que iban a venir paulatinamente. La orientación era gradualmente de acuerdo a los techos ecológicos, a los cambios climáticos, etcétera, ¿no? Pero vemos que los cambios climáticos ya son una realidad, son un hecho. Lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos la última semana, sin irnos muy lejos, ¿no? Los incendios en California, las inundaciones en Luisiana, pues nos dicen mucho de este cambio climático, ¿no? Europa está ardiendo, muchos países europeos tienen incendios forestales, inundaciones, sequías en el África. Entonces estamos enfrentándonos a un cambio enorme, más que la pandemia nos está cambiando un poco, nos está haciendo poniendo el chip que teníamos antes en una dimensión diferente. Entonces ya no podemos pensar en pequeño, ¿no? Tenemos que pensar a nivel un poco más global. ¿Cómo estas comunidades se van a desarrollar? ¿Cuál ha de ser la contribución de estos profesionales, por ejemplo, en el marco de estos cambios que se están dando a nivel mundial, a nivel universal? Entonces ya no podemos hablar de un mundo pequeño, de una región. Creo que es importante dentro de esa mentalidad académica ya pensar en las contribuciones a nivel regional, a nivel del país, a nivel
del continente de Sudamérica, ¿no? Porque estamos entrando en una época totalmente diferente. Los trabajos tradicionales que existían antes ya no existen. En lo que decíamos en algún otro programa, lo que analizamos es la gente que esperaba que iba a volver a su trabajo después de la pandemia del año 2020. Cuando volvió se encontró de una realidad completamente diferente. Han sido reemplazados por computadoras, por ordenadores. La robótica está creciendo en muchos países y está reemplazando a esos trabajos tradicionales que existían antes. Entonces, estamos viviendo en un mundo cambiante, en un mundo que está evolucionando, y creo que todos tenemos que adaptarnos y tenemos que, a nivel académico en las universidades, también cambiar esa mentalidad cara a los cambios que están ocurriendo en este momento. Bueno, yo algo simplemente que acotar, y esta es una opinión muy, muy personal. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que estamos sufriendo en el mundo un cambio climático, pero es un cambio climático el cual la Tierra, con los miles de millones de años que tiene, pues lo ha venido sufriendo. Hay datos estadísticos en cuanto a esto, y por supuesto es importante que el ser humano tome en cuenta de que está teniendo algún tipo de injerencia, sí, en el daño medioambiental, por supuesto, al dañar los ríos, dañar los mares. Estamos deforestando las selvas y todo esto, pero de que el ser humano tenga la capacidad de generar un cambio climático, eso es bastante distante de lo que puede ser un daño medioambiental. Pero seguro, Abraham, ustedes están contemplando todo esto, ¿no? En cuanto a lo que es su currícula y en cuanto a todo lo que es esa misma cosmovisión la cual ustedes plantean y que está de cara de este siglo XXI. Así es, efectivamente. Precisamente esa es una de las particularidades también de nuestra universidad indígena, formar a los futuros profesionales, a los futuros ciudadanos, siempre en esta concepción de vida armoniosa, ¿no? Con la Pachamama, así lo llamamos nosotros, ¿no? El profesional que provecho, ¿no? Sino básicamente en cómo el profesional tiene que aprender a producir respetando a la madre tierra, respetando a la naturaleza, aprendiendo a convivir con el otro. Y obviamente estos ideales parecieran ser un tanto utópicos, ¿no? Sin embargo, esa es la forma de trabajo que tenemos como universidad. Bueno, las cosas interesantes, ¿no? Las que vamos aprendiendo, las que vamos conociendo de parte de esta universidad Túpac Katari, que además tiene otras dos sedes, una en el Chaco y otra en el Valle Cochabambino, y que por supuesto son una alternativa importante para las zonas más alejadas de nuestro país. Carlos, ya para ir finalizando nuestra edición del día de hoy, pues puntualizar, ¿no? De la importancia que tiene este tipo de universidades. Correcto, bien. Sí, creo que es importante todo esto que estamos hablando y que prácticamente gestar estas universidades en todas las regiones, especialmente en los valles, en el altiplano y en el trópico, es creo algo loable. Y creo que tenemos que aprender también de ellos, ¿no? Muchas de las cosas que hacen, especialmente con relación a los medios de producción y a la forma de trabajo que tienen. Y creo que esto nos va a llevar a cabo a una mejor forma y manera de desarrollar, diríamos, todas las capacidades y cualidades que tenemos en el aspecto académico. Bueno, igual, Percy, porque hemos visto que este tipo de universidades no solamente forma otro tipo de profesionales, sino que además estos estudiantes al final terminan llegando a sus propias comunidades para ser parte de ese aparato productivo. Bueno, es cierto. Bueno, quiero agradecer mucho a Abraham Tito por su participación. Ha sido muy refrescante y muy ilustrativo el conocer que hay una preocupación por la formación de estos profesionales en estas áreas que no son muy atendidas, digamos, por los gobiernos centrales, y pues que se está generando un nuevo tipo de profesionales que están más orientados a volver hacia sus comunidades como entes productivos y poder pues diseminar esta información entre los comunarios y los habitantes que existen en estas poblaciones de su origen. Creo que es una gran iniciativa, creo que es un gran proyecto y un gran desafío para Abraham, que está trabajando en este concepto 7 meses. Yo le deseo muchos éxitos y lo invito nuevamente a que pueda participar en programas futuros
para volver a retomar estos temas que son importantes en el avance de Bolivia como país y también del continente latinoamericano. Bueno, vamos a ir entonces contigo, Abraham, para que pues vayamos puntualizando, cerrando un poquito toda esta idea que hemos platicado en este programa. Interesantísimo, por supuesto, el hecho de saber que tienen una cosmovisión que se aleja o de alguna manera está algo disasociada del resto de las otras universidades, pero que también es una gran opción, que es una gran alternativa. El mismo hecho de que ustedes estén en los lugares más alejados y estando directamente con los estudiantes de estas comunidades que tanto lo necesitan, estas comunidades indígenas. Estamos tratando como Universidad Indígena pues dar todo lo mejor, como les decía, nuestra filosofía de trabajo es formar a los estudiantes en armonía con la naturaleza, con la Pachamama, y las 3 universidades indígenas tenemos esa filosofía de trabajo, ¿no? También ser interculturales y por supuesto siempre buscar las mejores opciones para nuestros profesionales, ¿no? En ese marco, tampoco nosotros nos estamos aislando. Decía Percy hace rato, me preocupa de que la Universidad Indígena de pronto forme solo a una determinada población, ¿no? Que de pronto está solo en el altiplano. No es tan así. Nosotros tenemos unidades académicas en los yungas, ¿no? Por ejemplo, en Taipiplaya, es una zona bastante cálida, tropical. Ahí tenemos la carrera de agronomía. Ahí, por ejemplo, formamos en función a todo lo que se refiere a cultivos tropicales, también en Palos Blancos, que es una zona bastante cálida, ¿no? Entonces, estas posibilidades de formación hacen de que nuestros futuros ingenieros realmente se formen en distintos pisos ecológicos, pero ahí va también el valor agregado, el plus, en el sentido de que tienen que ser ellos respetuosos del medio ambiente, sensibles ante los cambios medioambientales, tienen que ser conscientes de que la intervención de los ingenieros puede producir efectos colaterales, ¿no? Entonces, en ese marco, creo que un poco refugiarnos también en nuestra sabiduría ancestral, en nuestra tecnología ancestral, en nuestras cosmovisiones, hace de que nuestros profesionales aprendan realmente a respetar al medio ambiente, ¿no? Entonces, en ese marco, pues, estamos ganando experiencia y con seguridad, pues, tendremos que seguir aprendiendo más de los distintos aportes de las distintas universidades también. Y ojalá, Abraham, esto que ustedes están haciendo se siga replicando en muchos más estudiantes. Cuando estamos viendo, por ejemplo, la arremetida de muchas empresas chinas que están llegando a distintos sectores de nuestro país en busca de minerales, que están dragando estos ríos que tienen tanta riqueza mineral, pero que además sirven y forman parte de este ecosistema. Ya hemos visto que hay muchas comunidades que lamentablemente están siendo envenenadas por los residuos que deja precisamente esta industria de la minería. Hay muchos peces muertos porque los ríos también se están contaminando y estos problemas seguramente son los que ustedes contemplan, Abraham, para poderle hacer frente a estos retos y desafíos que tienen todas estas zonas rurales, todas estas zonas alejadas de las cuales muchas veces en la ciudad ni siquiera se enteran, pero le están haciendo un gran daño a nuestro ecosistema en Bolivia. Realmente agradecidos, Abraham, porque nos hayas acompañado el día de hoy. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UNSA, licenciado en Ciencias de la Educación por la USB, especialista en Desarrollo Curricular, CV, doctor en Ciencias y Humanidades por la UNSXX, tiene un postdoctorado en Epistemología e Investigación por la UPEA y ahora es el rector de la Universidad Tupac Katari. Un privilegio tenerte con nosotros, Abraham. Muchas gracias, muy agradecido por el espacio y por supuesto también un saludo cordial a Carlos Ardiles, Freddy Silva. Un gusto realmente, Percy Calderón, de haber estado en este programa con ustedes. Esperemos de que no sea la primera ni la última. Esperemos de que la siguiente entrevista sea ya desde las oficinas de mi Universidad Indígena Aymara Tupac Katari. Con seguridad ahí el internet es un poco mucho más estable. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Kikisinkama, Tapetaki, Askirukipanaya. Un abrazo hasta allá, querido Abraham, y por supuesto vamos a tener una próxima invitación para que nos sigas contando cómo va avanzando este tema de la Universidad Aymara. Carlos Ardiles también con nosotros, él es abogado, es politólogo, asesor político, magíster. Siempre un gusto tenerte con nosotros, querido Carlos. Gracias, igualmente para Abraham, un saludo inmenso, Abraham. Después de tanto tiempo de estar juntos en la universidad, pues encontrarnos ha sido una alegría grande y
ver toda esa capacidad y todo ese cariño que le estás poniendo a la Universidad Tupac Katari. Felicitarte nuevamente, igualmente Freddy y Percy, un saludo afectuoso a ustedes también, pues, y a Freddy igual nuevamente felicitarlo por ser el periodista latinoamericano más galardonado que hemos tenido. Gracias a ustedes. Gracias, querido Carlos, realmente un fuerte abrazo. Lo mismo, vamos con Percy Calderón hasta la capital de los Estados Unidos. Por allá creo que ha estado pasando un poquito de lluvia. Percy Calderón es documentalista, sociólogo y periodista. Percy. Bueno, nuevamente, ¿no? Un agradecimiento especial a Abraham Tito, le deseamos todo el éxito que se merece. Creo que esta Universidad Tupac Katari está en muy buenas manos y pues esperamos volver a conversar sobre este u otros temas en el futuro. Esto es Tendencia Global. Gracias por su atención. Así vamos cerrando nosotros este capítulo de Tendencia Global, recordándoles que nuestro programa es independiente, no estamos afiliados a ningún partido político, no recibimos ningún tipo de contribución económica de ninguna ideología política, somos nosotros independientes. Les saluda Freddy Silva con la promesa de reencontrarnos dentro de 7 días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.